IGB en el sector turismo. La clase pasada hemos visto ya la parte del impuesto a la renta, hemos visto incluso bajo una perspectiva de planeamiento tributario, qué régimen me conviene, ¿no es cierto? Más allá de que si yo puedo calzar o no dentro de un régimen, ¿no es cierto? La pregunta que nos hicimos es, ¿qué régimen me conviene? Yo busco siempre el menor impacto tributario, ¿no es cierto? Y, lógicamente, la mayor rentabilidad posible. Eso es lo que voy a buscar, ¿no es cierto? Mi objetivo es eso, ¿no? Hablo yo de aplicar lo que la norma establece, ¿no? Obviamente, pues no hablamos de una conducta ilícita, no es parte de un planeamiento tributario, ¿ok? Me confirman, por favor, si en pantalla se puede apreciar el material. Ahí está lo que hemos visto en la clase pasada. Impuesto a la renta, ¿no? Los regímenes que existen si yo quiero formalizar por mi renta de tercera categoría, ¿no? ¿Se aprecia en pantalla, chicos? ¿Me confirman? Sí, logramos apreciar ya los regímenes. Gracias a eso. Muy bien. A ver, hoy estamos con aprendizaje contable. Un segundito, vamos a cambiar acá el fondo. Muy bien. Hemos visto que en el procedimiento de determinación del impuesto a la renta, estando en el régimen MIPE tributario o estando en el régimen general, hay todo un procedimiento de determinación del impuesto a la renta, ¿no es cierto? En eso nos hemos concentrado la clase pasada, ¿no? A ver, un segundito aquí. A ver. Régimen MIPE tributario, hemos visto el procedimiento de determinación, igualito que el régimen general, ¿no es cierto? Igualito que el régimen general. Esto es lo que más nos ha interesado a la clase pasada, ¿no es cierto? El procedimiento de determinación del impuesto a la renta, ¿no? ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Estado en el régimen MIPE tributario, régimen general, el procedimiento está señalado ahí en la pantalla, indicando cuáles son los pasos que se debe de cumplir, ¿no? A ver, repasando. Cuando hablamos de ingresos para efectos tributarios, ¿qué tipo de ingresos son? Cuando hablamos de ingresos, ¿es cualquier ingreso? A ver, repasando con ustedes, chicos, la pregunta para ustedes, ¿qué tipo de ingresos? ¿Cómo debe calificar ese ingreso para que tenga una incidencia tributaria, para que yo lo reconozca para efectos tributarios a nivel del impuesto a la renta? Esos ingresos, ¿qué deben ser? ¿Cómo califican? ¿Es relevante si me pagó o no me pagó el cliente? ¿Es relevante eso? A ver. Entonces hablamos de ingresos. ¿Qué son? Ingresos que deben cumplir con un principio importantísimo que mayormente se desconoce, ¿no? Y después cuando llega un procedimiento de fiscalización de parte del SUNAT, ahí recién se dan cuenta que era totalmente distinto, ¿no? Ingresos devengados, ¿no es cierto? ¿No? Ingresos devengados. Entonces, es irrelevante si se pagó o no se pagó, incluso es irrelevante si se emitió o no se emitió el comprobante de pago. Si yo vendo bienes, el ingreso se reconoce cuando el bien sea transferido. Entiéndase que se ha dado la transferencia de los riesgos y beneficios del bien a favor del comprador.
¿no es cierto? Y si yo presto servicios, entiéndase que el ingreso del gasto se devenga cuando el servicio ha sido prestado, ¿no es cierto? Ok, eso es el principio del devengado. A ver, me olvidé la camarita, listo, ahí está. Entonces, partimos entonces de la premisa de cómo considerar ingresos brutos devengados. Le resto el costo computable devengado y obtengo una renta bruta, ¿no es cierto? Y ahí viene lo más importante de este procedimiento de determinación del impuesto de renta. Lo más importante. ¿Cuál? Una vez que se ha identificado, se ha determinado la renta bruta, ¿qué es lo más importante que viene a continuación, chicos? ¿Qué es? ¿Qué busco yo como empresario? Hacer que mi renta neta imponible sea lo menos menor posible, ¿no es cierto? Entonces ahí el punto donde yo voy a concentrar muy en detalle, ¿cuál es? Los gastos deducibles, ¿no es cierto? Los gastos, ese es mi punto real donde yo voy a buscar de todas maneras cumplir con todos los principios para que sea un gasto deducible y lógicamente mi renta neta imponible sea lo menos menor posible, ¿no es cierto? A mayor gasto deducible, entiéndase, aceptado por SUNAT, entonces mi renta neta imponible va a ser menor, ¿no es cierto? Por esa razón es que hacemos bastante hincapié a lo que son los principios para que un gasto sea deducible. Es decir, un gasto va a calificar como deducible tributariamente hablando en tanto y cuanto sí y solo sí se cumplan al pie de la letra algunos principios. ¿Cómo se llaman? Son 3 principios, más un requisito formal abusivo, como siempre lo denomino. Son 3 principios. ¿Cuáles son? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuáles son? Si no se cumple con algunos de esos principios, su gasto no es deducible, señor contribuyente. Eso es lo que te va a decir la SUNAT. ¿Cuáles son esos principios, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Nadie? A ver. Los gastos, para que sea un gasto deducible en tu procedimiento de determinación del impuesto a la renta, deben cumplir con 3 principios. ¿Cuáles son esos principios, chicos? Muy bien, Armando. Causalidad, fehaciencia, devengado. ¿Qué es la causalidad? Que sea un gasto necesario, indispensable para que lleves a cabo esa actividad económica o para mantener la fuente que te genera esa renta grabada con el impuesto de la renta. ¿No es cierto? Causalidad. Sin dejar de lado que ese gasto tiene que ser razonable, normal, necesario, proporcional. ¿Okay? El principio de causalidad tampoco es una carta en blanco. No vayas a pensar que basta que yo compre un bien o servicio que está relacionado con mi actividad económica para que pienses que es un gasto deducible, cumpliendo la causalidad. No es así, sino que además de que esa compra de ese bien o servicio tenga que ver con tu actividad económica, debes acreditar que ese gasto es razonable, es normal, es necesario, es proporcional. Ojo con eso, ¿ok? Principio de causalidad. Principio de la fehaciencia de la operación. Necesito contar sí o sí con el comprobante de pago. Válido, obviamente, pero no es suficiente, sino que además de contar con el comprobante de pago, necesito la documentación pertinente que me permita acreditar, demostrar a la SUNAT que ese gasto es real. ¿No es cierto? Ojo con eso, ¿eh? Documentación pertinente, cotizaciones, proformas, orden de servicio, de compra, nota de crédito, nota de débito, guía remisión remitente, transportista de corresponder, ¿no? Un acta de entrega, un contrato de locación de servicio, contrato de compraventa legalizado por notario, un acta de junta general de accionistas, una acta de directorio, ¿no es cierto? Correos, cotizaciones, etcétera. Toda documentación e información que sea pertinente para que tú puedas demostrar, acreditar que esa compra es real. Nunca olviden lo siguiente. Cuando tú tienes una compra de un bien o un servicio, la carga de la prueba, o sea, quien tiene la obligación de acreditar, de demostrar fehacientemente que esa compra es real, eres tú como contribuyente. ¿Ok? Principio de la fehaciencia de la operación. Y el principio del devengado, y ya lo conocen.
¿no es cierto? Tiene que darse el hecho sustancial por el cual para mí nace mi derecho a cobrar y para el comprador nace su obligación a pagar, siendo que el hecho sustancial en la venta de bienes es la entrega del bien, transferencia de los riesgos y beneficios del bien a favor del comprador, ¿no es cierto? Y tratándose de la prestación de servicios, el hecho sustancial es precisamente la prestación del servicio, total o parcial. De tal manera que el ingreso, el gasto en los servicios se va devengando de acuerdo al grado de realización del servicio. ¿Ok? Muy bien. Devengado. Y falta algo más. Falta algo más para que esa operación sea permitida como gasto-costo. Algo más falta. El pago tiene que ser, si no se cumple con eso, no hay gasto-costo. ¿Cómo se llama eso? Requisito formal de la bancarización. Requisito formal abusivo. ¿No es cierto? Que yo no haya bancarizado no significa que no haya cumplido con la causalidad, que no haya cumplido con la fehaciencia de operación, que no haya cumplido con el principio de vengado. Pero, sin embargo, la norma bastante abusiva y objetiva dice, ¿usted bancarizó sí o no, señor contribuyente? Si usted no bancarizó, entonces la operación no es permitida como gasto-costo. ¿Ya? Ojo con esto. Muy bien. Dicho esto, aquí está justo el resumen que les he hecho para ustedes en el régimen general. Vamos aquí a ver un poquito más en detalle. Vamos a verlo rapidito, ¿ya? Ahí tengo un montón de jurisprudencia que los dejo para ustedes ya, para que ustedes puedan revisarlo, ya no voy a ver cada para jurisprudencia, sino que lo dejo para ustedes para que vean cómo opina el Tribunal Fiscal frente a un caso real, ¿no? Ojo con eso, ¿ok? Ahí está el principio de causalidad, aquí están los criterios conformantes del principio de causalidad, gasto razonable, normal, necesario, proporcional, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí están los criterios, no dejes de lado eso, por favor, ¿ok? Después, vamos aquí, estos son los casos reales, ¿no? Respecto al principio de causalidad. Quiero que veas que cómo es que razona el Tribunal Fiscal. RTF significa resolución del Tribunal Fiscal número tal, ¿ok? ¿Por qué me importa que ustedes sepan cómo razona o qué es lo que opina el Tribunal Fiscal respecto a estos principios? Porque cuando se discute el caso, imagínate que llega un procedimiento de fiscalización tributaria, te reparan un gasto alegando al auditor que no se ha cumplido con el principio de la fehaciencia de la operación. Él señala que son operaciones no fehacientes, compra de bienes o servicios no fehacientes. Así dice, ¿ya? Así dice. Muy bien. Pero es la opinión de parte de SUNAT. No significa que porque sea la SUNAT esté en lo correcto siempre. No necesariamente. Entonces, si tú sabes muy bien a conciencia que realmente sí cumpliste con nuestro principio, ¿no? De fehaciencia, operación, de causalidad, de vengado, y ves que el auditor está indicando que no es suficiente, entonces el tema es discutible, ¿no es cierto? ¿No? Siempre me ha pasado y buscan la forma en querer reparar, sí o sí. Pero entonces mi evaluación, ¿dónde va? ¿Dónde radica? Mi evaluación radica en mi documentación, en mi información, la que yo tengo, con la que yo cuento. Entonces, si yo veo que en base a la documentación, la información que he presentado, efectivamente, bajo un criterio razonable, estoy cumpliendo con la fehaciencia de la operación y le estoy indicando al auditor, oye, en base a la documentación que se ha presentado, la información y todo lo que te he mencionado aquí, sí, bajo una apreciación razonada, sí se evidencia que es una operación real. Y el auditor dice, no, para mí no. Bueno, es tu opinión. ¿Ok? SUNAT cierra el procedimiento de fiscalización tributaria y emite la resolución de determinación, ¿no? Que como su nombre lo indica, es el documento por el cual SUNAT determina tu obligación tributaria. ¿Según quién? Según la SUNAT. Y te dice, en la RD, ¿no? Resolución de determinación, te dice, toda vez que se han reparado estos gastos por tratarse de operaciones no fehacientes, según SUNAT, se repara ese gasto y lógicamente tu renta neta imponible va a variar. Y si varía tu renta neta imponible, el resultado de tu impuesto resultante también va a variar. ¿No es cierto? Y te dice, a razón de estos reparos, porque no se cumplió con el principio de la fehaciencia de operación,
se determina que el impuesto de la renta resultante no es 30.000 soles, sino 70.000 soles, según SUNAT. ¿Ok? Tributo emitido, 40.000 soles. ¿Ok? Y SUNAT entonces a la vez emite su resolución de multa por tributo emitido. ¿Cuánto? 40.000 soles. ¿No? Él declaró como impuesto al contribuyente 30.000 y yo, SUNAT, haciendo el reparo correspondiente, ahora el impuesto son 70.000 soles. Y tengo ahí una versión de 40.000. Tributo emitido, 40.000. ¿Ok? ¿Dónde se ve esto? En la resolución de determinación que emite SUNAT y, lógicamente, según ello, tienes tributo emitido y también te emite la resolución de. Así culmina el procedimiento de fiscalización tributaria. Frente a estos valores que emite SUNAT, tú puedes reclamar, ¿no? Se abre el camino del procedimiento contencioso tributario y presentas tu recurso de reclamación. ¿Ok? Eso es lo que vas a presentar. SUNAT te va a decir que no, es lo más probable, ¿no es cierto? Porque siempre hay un mal llamado espíritu de cuerpo, ¿no? Y SUNAT finalmente responde según lo que indica su auditor. Muy bien. Pero tranquilo, ¿por qué? Porque el asunto real, donde realmente se va a discutir el tema de manera objetiva, independiente e imparcial, es en el Tribunal Fiscal. Cuando SUNAT emita su resolución de intendencia declarando improcedente tu recurso de reclamación, entonces te queda todavía el recurso de apelación. Con el recurso de apelación, yo como contribuyente ataco la resolución de intendencia que emitió SUNAT declarando improcedente mi recurso de reclamación. Presento mi recurso de apelación ante la misma SUNAT, lo recibe, lo admite y lo eleva al Tribunal Fiscal. ¿Qué significa? Quien va a evaluar el recurso de apelación es el Tribunal Fiscal. ¿Ok? Y él, evaluando los argumentos, o le da la razón a SUNAT o le da la razón al contribuyente. Que si en verdad tú has tomado en cuenta lo que te he indicado sobre estos principios, lo más probable es que le dé la razón a el contribuyente. Claro, si es que el contribuyente ha seguido las pautas que les he indicado antes. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por esa razón es que me interesa que mi alumno sepa cómo razona el Tribunal Fiscal, qué es lo que dice respecto al principio de causalidad, ¿no? Y sobre todo cómo hace hincapié en los criterios conformantes del principio de causalidad. ¿Qué dice respecto al principio de la fehaciencia de la operación? ¿Qué dice bajo el devengado? ¿No? ¿Qué es lo que dice? Y cómo razona también respecto al tema de la bancarización. Así que algunos conocimientos vamos a verlo y lo demás lo dejo ahí para ustedes como material de consulta. ¿Ya? Rapidito. Aquí, por ejemplo, no. A ver, dice: no basta que el contribuyente presente recibos honorarios, el documento de las personas contratadas en lo que se detallan los servicios prestados, sino que se debe presentar la documentación que acredite que los trámites estuvieron referidos a actividades vinculadas con el quehacer del contribuyente. ¿Ven? Ojo, causalidad. Y respecto al principio, a los criterios que conforman el principio de causalidad, vamos aquí a un casito, otro real, dice, a ver, vamos acá. Vamos acá. A ver, aquí, vamos a ver, dice, todo ingreso, discutiendo un gasto, dice, todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente productora. Noción que, sin embargo, debe analizarse en cada caso en particular, considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, su volumen, etcétera. ¿Ven? ¿Ok? Ven cómo el Tribunal Fiscal hace hincapié en los criterios que conforman el principio de causalidad. Uno más por acá dice: por el principio de causalidad, todo gasto debe ser necesario y vinculado a la actividad que se desarrolla, debiendo considerarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como el modus operandi de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer yo frente a esta situación de un gasto? Plenamente cumple el principio de causalidad, sabiendo que estás comprando bienes o servicios relacionados con tu actividad económica. Y no contento con eso, además debes acreditar que esa compra, ese gasto, es razonable, es normal, es necesario, es proporcional. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. No hablamos de que se cumple el principio de causalidad simplemente acreditando que esa compra de bien o servicio tiene que ver con tu actividad económica. No es suficiente. Cuidado, ese gasto debe ser razonable, normal. ¿Ah? Ojo con eso. Mira acá, aquí hay un ejemplito acá, mira, muy bonito es. Los gastos tienen que cumplir con el criterio de razonabilidad.
en relación con el ingreso del contribuyente. Por lo cual dice, la compra de combustible debe ser razonable respecto a las horas trabajadas por la maquinaria que utilizó dicho combustible a efecto de su deducibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? No significa que porque yo tengo vehículos, ¿no? Y estos obviamente necesitan combustible para trabajar, no significa que yo pueda comprar todo el combustible que pueda y solicitar que sea gasto. ¿Ven? No necesariamente. ¿Ya? Ojo con eso. Siempre tener en cuenta estos criterios que conforman el principio de causalidad. ¿Ya? Gasto razonable, normal, necesario, proporcional, por favor. ¿Ya? Entonces, chicos, esto en cuanto al principio de causalidad. ¿Okay? Ahora, de aquí más casitos que lo dejo para ustedes. ¿Ya? Dato adicional, el artículo 44 de la Ley de Impuesto a Renta, a rajatabla señala que no son deducibles y no hay nada que evaluar en ese caso. Ya de pasadita te comento. Por ejemplo, los intereses moratorios. Por ejemplo, las multas. No son gastos deducibles, no hay nada que analizar. ¿Okay? O si tengo yo gastos con algún sujeto que está ubicado en territorio considerado paraíso fiscal, ese gasto tampoco es admitido. ¿Ya? No hay nada que analizar allá, no se analiza nada, simplemente se señala que, como está en el supuesto del 44, no es gasto simplemente. ¿Ya? Ojo con eso. Después tenemos el principio de la fehaciencia de la operación. Te había mencionado que además de contar con el comprobante de pago, necesita la documentación pertinente que te permita acreditar que esa compra es real. ¿No? Resumiendo, es importante que la empresa cuente con los medios probatorios que demuestren la necesidad de incurrir en determinado gasto y que adicionalmente a ello se evidencie que la operación celebrada es una calificable como fehaciente y real. ¿Ven? ¿Qué dice el Tribunal Fiscal respecto a esto? Vamos acá. A ver, vamos a entrar acá, es muy bonito. Esta RTF número 16300-1-2010. Atención con esto, dice lo siguiente. La realidad de las operaciones objeto de reparo se sustenta básicamente en que el contribuyente, o sea, el motivo, la razón por la cual se está sustentando, se está haciendo el reparo de ese gasto, dice el Tribunal Fiscal, dice, es que el contribuyente, ¿no? El contribuyente a quien le corresponde la carga de la prueba, o sea, demostrar que la compra es real, dice, ese contribuyente no ha acreditado la realidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque ese contribuyente únicamente cuenta con los comprobantes de pago observados y su correspondiente registro contable. Pero no cuenta con más información, no cuenta con más documentación. Y el Tribunal Fiscal opina, en ese caso dice, no, esto no resulta suficiente. No resulta. ¿Ya? No basta que solamente se cuente con el comprobante de pago registrado contablemente. No basta, no es suficiente. ¿Ya? Así que mucho cuidado con esto. Documenten todo, por favor. ¿Ya? Documenten todo. Esto en cuanto al principio de la fehaciencia de la operación. ¿Ya? Hay varios casitos que he visto acá, que tengo acá. Lo dejo para ustedes. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Comprobante de pago más la documentación pertinente que te permite acreditar que esa compra es real. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Ahí tenemos entonces el principio de la fehaciencia de la operación. Y ojo con esto. Si bien es cierto, el Código Tributario no ha detallado cuál es la documentación que los contribuyentes deben conservar para efecto de sustentar la fehaciencia de la operación, consideramos que las aludidas operaciones que realizan los contribuyentes se pueden sustentar, además de contar con el comprobante de pago sí o sí, con documentación contable, documentación interna, legal, proformas, contratos, adendas, conformidad del servicio, informes, declaraciones juradas, nota de débito, crédito, guías de revisión, medio de pago, actas de Junta General de Accionistas, correos electrónicos, audios, videos, acta de directorio, cotizaciones, proformas, entre otros documentos que permitan respaldar, acreditar que las operaciones realizadas son reales. ¿Ya? Echen a volar su imaginación, chicos. Echen a volar su imaginación. ¿Ok? Muy bien. Ok, chicos. Principio de la fehaciencia de operación. ¿Ok? Y después tenemos el principio del devengado. ¿No? Ahí está, esto está incorporado en el artículo 57, el concepto del devengado. ¿Ya? El concepto del devengado. Que ya saben ustedes, ¿no? Resumiendo, si hablamos de la venta de bienes, muebles o inmuebles, el ingreso
el gasto se devenga cuando ese bien ha sido transferido, ¿no es cierto? Cuando sea la entrega de este bien. En otras palabras, se transfieren los riesgos y beneficios del bien a favor del comprador, ¿ok? Cuando se da eso, el ingreso para mí está devengado y el gasto-costo está devengado a favor del comprador. Y en el caso específico de los servicios, el hecho sustancial es precisamente la prestación del servicio, ¿no? Y en ese momento, el ingreso se devenga para mí como prestador de servicio y el gasto se devenga para el que es usuario del servicio. No importando, repito chicos, no importando si se pagó o no se pagó, si se emitió o no el comprobante de pago, es irrelevante. ¿Ya? Ojo con eso. Ahí en pantalla, en detalle el desarrollo del principio del devengado. Ya te lo he resumido. ¿Ya? Así que lo dejo ahí para que ustedes lo tengan presente. ¿Okay? Lo que debe cumplirse para que se entienda que se ha cumplido con el principio del devengado. ¿Ok? Muy bien. Y ahí justamente el resumen. ¿Ya? Ahí está el resumen de lo que es el principio del devengado. En la compra de bienes o servicios. ¿Ya? Ahí está el resumen. Para que lo tengan presente. Muy bien. Y también aquí tenemos algunos casos, ¿no? Del Tribunal Fiscal, algunos casos reales, ¿no? Fíjense que adrede he colocado aquí un caso del año 2001, imagínate, ya bastante tiempo atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque había la siguiente confusión, ¿no? A partir del 1 de enero del 2019, se señala un concepto de devengado en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿ok? A partir del 1 de enero del 2019. Entonces, por ahí había confusión y decían, el principio del devengado recién está vigente a partir del 1 de enero del 2019. No es así, no. A partir del 1 de enero del 2019, lo que existe es un concepto del devengado en el 57. ¿Ok? Eso es lo que existe. Antes simplemente se mencionaba, ¿no? El 57 decía, las rentas de primera y tercera categoría se reconocen cuando se devenguen. Pero no decía qué es el devengado. No sabíamos. Y teníamos en ese caso que recurrir a la doctrina, más conocido García Millín, ¿no? Que desarrolló el tema del devengado, ¿no? El concepto. También tocábamos la puerta a las normas contables, ¿no? Por ejemplo, a 1018, párrafo 14, por ejemplo, a 1011, ¿no? En caso de construcción, ¿no? A eso recurríamos, ¿no? Pero siempre desde la creación de la ley del impuesto a la renta, siempre ha existido el principio del devengado, siempre, ¿ok? Pero no había concepto, no había, la ley ni su reglamento señalaron el concepto de lo que es el devengado, no señalado, ¿ok? No señalado. Pero sin embargo, el 57 te decía, se debe aplicarse el principio del devengado, debe aplicarse el principio del devengado, ¿ok? Fíjate acá, ese 2001, fíjate, 2001, dice, el contribuyente emitió la factura en 1994 y entregó los bienes, ojo, y entregó los bienes en 1995. En este último ejercicio reconoció el costo y el ingreso de la venta. La SUNAT consideró que el costo debía haber sido reconocido en 1994, en que se emitió la factura. El Tribunal Fiscal, ojo, la SUNAT comete tremendo error. El Tribunal Fiscal declaró que conforme a la NIC 2, el costo de la mercancía debía ser reconocido como gasto en el periodo de 1995, en que correspondió reconocer el ingreso por haberse transferido, ojo, en que correspondió reconocer el ingreso por haberse transferido en ese periodo los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad al comprador con la entrega de los bienes. ¿Se dan cuenta? Hablamos de un caso de 1995 y sin embargo, ya se aplica plenamente el principio del devengado. Entonces hago esa pequeña aclaración. Ojo con eso. ¿Ya? Ahí está un casito, el año 1995. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, aquí tenemos más casitos en cuanto al devengado. A ver, un segundo ahí. A ver, un hito por acá. A ver, uno por acá, a ver. Aquí el caso de bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Lo siguiente.
A ver, acá está. Dice, los ingresos por venta de inmuebles futuros no se devengan hasta que se produzca la existencia del bien. Y lógicamente se transfiere, ¿no? Por lo que los montos pagados califican como adelantos que no afectan los resultados del ejercicio en que se percibieron. O sea, es irrelevante, no interesa, no hay ninguna incidencia tributaria. ¿Ya? Este casito, otro, hablamos ya hace bastante tiempo, ¿no? 2003 se emitió, fácil que este caso es del 2099. ¿Ok, chicos? Principio del devengado, entonces. ¿Ya? Principio del devengado. Y hay más casos ahí que justamente van por la misma línea. ¿Ok? Y en cuanto a los servicios, ahí se había una pequeña variación, pero muy importante. Hasta antes del 2019, en cuanto a los servicios, el ingreso y el gasto se devengaba en el ejercicio en el que culminaba la prestación del servicio, antes del 1 de enero del 2019. Y la excepción eran los contratos de construcción, que al amparo de la ley 11, el ingreso y el gasto se iba devengando de acuerdo al avance de obra respaldada por la valorización. Esa era la excepción. ¿Ya? El ingreso y el gasto se iba devengando de acuerdo al avance de obra. Excepción. Y la regla general era que el ingreso y el gasto se devengaba de un servicio, se devengaba en el ejercicio en el que culminaba la prestación del servicio, ¿no? Si teníamos un servicio de auditoría que comenzó a ejecutarse con un 60% en el 2017 y un 40% en el 2018, ¿cómo se devengó el servicio, el gasto costo? ¿Cómo se devengó? El 100% en el 2018, porque ahí culminó el servicio. ¿Ya? Eso es el tratamiento que se tenía hasta antes del 2019. La excepción eran los contratos de construcción al amparo de la NIC 11. El ingreso y el gasto se devenga de acuerdo al grado de su realización. ¿Ok? Sin embargo, a partir del 2019, cuando se incorpora un concepto del devengado en el 57 de la ley de impuesto a renta, se hace un pequeño cambio y se establece que en el caso de servicios, el ingreso, el gasto se devenga de acuerdo al grado de su realización. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo un servicio de auditoría que se ejecutó un 40% en el 2024 y un 60% en el 2025, ¿cómo se devengó el ingreso y el gasto? 40% en el 2024 y 60% en el 2025. O sea que habrá un tratamiento similar a lo que ya se venía aplicando históricamente a los contratos de construcción de manera exclusiva. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy en día entonces, ¿ok? El ingreso, el gasto en los servicios se va devengando de acuerdo al grado de su realización. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. De aquí tengo más pronunciamientos respecto al principio del devengado. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿listo? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos un criterio que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Ya? Es que el servicio culminaba, ahí recién se devengaba. ¿Ya? Pero eso cambió. A partir del 2019 ya no. ¿Okay? El ingreso, el gasto en los servicios se va devengando de acuerdo al grado de su realización. ¿Ok? Muy bien. Esto en cuanto al devengado. Lo paso. ¿Ya? Paso aquí el tema del devengado. Muy bien. Ahora, un dato importante aquí, chicos. Un dato importante. ¿Qué necesito para que una operación sea un gasto deducible? Causalidad, fehaciencia de la operación, principio del devengado. Ojo con esto. Y el abusivo, que es la bancarización, claro está. ¿Ok? Tengan presente, con el respeto que se merece el área contable, la normativa contable, ojo, no tengo nada contra eso, al contrario, siendo objetivos, si no se registró contablemente esa operación, no repercute con el gasto. Es decir, el registro contable no es una condición, no es un requisito adicional para que un gasto sea deducible en el periodo en que sea devengado. Tampoco si se emitió o no emitió el comprobante de pago en el mismo ejercicio. ¿Ya? Bueno, digo aquí en resumen, el gasto se reconoce en el ejercicio en que se devenga.
Esto es, no está condicionado al registro contable, salvo excepciones, ¿no? Como es el caso de la depreciación de bienes muebles, como es el caso de la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Ahí la norma te dice, si quieres que te reconozca esta depreciación, tiene que estar registrado contablemente, ¿no? O si quieres que te dé el premio consuelo para que mandes a gasto un pago que no te haya efectuado, tienes que provisionarlo contablemente. Pero son excepciones. Más allá de estas excepciones, la norma no condiciona el reconocimiento del gasto a un registro contable. Ni siquiera la emisión del comprobante de pago dentro del mismo ejercicio. ¿Ya? Y respecto a esto, también hay jurisprudencia a nivel inclusive del Poder Judicial, fíjate, dice acá se reconoce el ingreso, el gasto, independientemente de la fecha de emisión del comprobante de pago, ¿no? Uno de ellos. Aquí hay una RTF del Tribunal Fiscal y dice, el registro contable, ¿no? El criterio de lo vengado aplicable a los registros y gastos no condiciona, dice, como requisito adicional el registro contable de la operación para su imputación en un determinado periodo. Es decir, no hay una exigencia formal adicional. ¿Ya? Ojo con esto. Uno más por acá, el Tribunal Fiscal dice, concluye que no está condicionando su deducción a que sea efectuado su registro contable en el mismo ejercicio. En consecuencia, procede la deducción de gasto en el ejercicio en que se devenguen, aunque su registro sea realizado en un ejercicio posterior. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Procedimiento del Tribunal Fiscal. Entonces, tanto fue esto, que antes SUNAT siempre reclamaba y decía, no está el registro contable, entonces se repara, pero no había sustento normativo. Entonces íbamos al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal nos daba la razón y te decía, SUNAT, no es necesario el registro contable, tienes que aceptar ese gasto. Salvo excepciones, ¿no? Como se había mencionado, el tema de la cobranza dudosa, el tema de la depreciación de bienes muebles. ¿Ok? Dice, otro pronunciamiento por acá del Tribunal Fiscal respecto al comprobante de pago. Dice, carece de pertinencia el momento en el que fueron emitidos los comprobantes de pago. Carece de pertinencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ojo con esto. Tanto fue el agua al cántaro, que finalmente SUNAT también dio su brazo a torcer, emitió sus propios informes y dijo, está bien, no es requisito, no es condición el registro contable, salvo excepciones, ¿ya? Salvo excepciones. ¿Ya? Ahí está el informe de parte de SUNAT, la 4/2017. Y también señala finalmente que el comprobante de pago no necesariamente tiene que estar emitido en el mismo ejercicio. ¿Ya? Puede ser emitido en el próximo ejercicio, no hay problema. Y ahí está el informe de parte de SUNAT. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y después tenemos el requisito formal abusivo, que es la bancarización, ¿no es cierto? El tema es bastante objetivo. Si usted tiene por pagar 2.000 soles o $500, usted debe utilizar un medio del sistema financiero. Si no lo haces, no te permite sustentar gasto-costo, no te permite sustentar crédito fiscal. Te olvidas de eso. ¿Ya? ¿Por qué crédito? La norma sí lo ha establecido. Es más, el primer requisito sustancial del crédito fiscal es que la operación sea permitida como gasto-costo, de acuerdo con lo regulado en la ley del impuesto a renta. Entonces, si bajo la ley de impuesto a renta y la norma de bancarización no se permite que esta operación sea permitida como gasto-costo, entonces, lógicamente, no vas a poder sustentar crédito fiscal. ¿Ya? Atención con eso. En pantalla, los medios de pago. Esos son los medios de pago que debes tener en cuenta para cumplir con la bancarización. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un casito real sobre bancarización. Dice, el recurrente no cumplió con presentar la documentación que sustentara adecuadamente que utilizó los medios de pago. Por lo tanto, los importes que figuran en las operaciones posicionadas no pueden ser considerados a efectos de otorgar el derecho a la deducción del gasto, o sea, no son gasto, tampoco crédito fiscal. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, el tema aquí es objetivo. ¿Abusivo, discutible? Por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí. En este casito, por ejemplo, el contribuyente lanzó un montón de argumentos, ¿no es cierto? Bueno, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que hace el Tribunal Fiscal es lo siguiente, ¿no? Dice, de acuerdo con la norma antes gozada, para efecto tributario, los pagos que se efectúen sin utilizar medio de pago no darán derecho a deducir como costo o gasto respecto al impuesto de renta, ni aplicar crédito fiscal respecto del IGB.
¿Ok? Por tal razón, el Tribunal Fiscal confirma la resolución apelada, o sea, le da la razón a la SUNAT, ¿ya? Y dice que no resultan pertinentes los argumentos que ha indicado el contribuyente. El tema es bastante objetivo, mucho cuidado con esto. La pregunta se reduce a lo siguiente. Usted, señor, cuando pagó, ¿bancarizó sí o no? No me interesan los motivos, la razón. No, usted responda. Si bancarizó sí o no. Si no bancarizaste, no hay nada que discutir, no hay nada que analizar, no hay nada. Simplemente se repara ese gasto. Mucho cuidado con los chicos, ¿ya? Requisito formal abusivo de la bancarización. Bancarización para que esa norma, para que ese cumplimiento de este requisito formal abusivo te permita sustentar como gasto costos de operación, ¿ya? Mucho cuidado con esto. Dato adicional. Cuando yo tengo, ojo con esto, yo soy una agencia de turismo, soy un hotel, yo tengo N operaciones con sujetos no domiciliados. Ese es mi trabajo del día a día. Facebook, Booking, Trivago, Google, ¿no es cierto? Tengo yo servicios prestados por no domiciliados, ¿ok? Si me preguntan, ¿qué necesito para que ese servicio prestado por el no domiciliado sea permitido como gasto costo para mí? ¿Qué necesito? Vas a cumplir sí o sí todos los principios que te acabo de indicar. Causalidad, fehaciencia de operación, principios de vengado, bancarización cuando se paga, ¿ya? Pero además de esto, cuando se trata de servicios prestados por sujetos no domiciliados, debes cumplir 3 requisitos adicionales a los principios que te acabo de indicar, a la bancarización que te acabo de indicar. ¿Cuáles son? El primero, el comprobante de pago que te emite el sujeto no domiciliado debe ser válido de acuerdo a su legislación extranjera. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, si Facebook me emite su comprobante, allá en Estados Unidos se llama invoice, ¿no? Ese invoice tiene que ser válido de acuerdo a su legislación estadounidense, ¿no? El estado que corresponde, ¿ok? Entonces, el primer requisito adicional, cuando es sujeto no domiciliados, comprobante de pago válido de acuerdo a su legislación tributaria extranjera. Segundo requisito adicional, tienes que tener en cuenta que en ese comprobante de pago, como se llama y que te emite el no domiciliado, debe ingresarse 5 datos como mínimo. 1, razón social. 2, la dirección del proveedor. 3, el concepto de la operación. 4, la fecha. 5, el importe. ¿Ya? Segundo requisito adicional, 5 datos como mínimo en ese comprobante de pago emitido por el no domiciliado. Y el tercer requisito adicional, el más peligroso, ¿cuál? Excepcionalmente, la norma te dice que cuando es un servicio prestado por un sujeto no domiciliado, debes pagarle al sujeto no domiciliado por ese servicio máximo dentro de la fecha de vencimiento de tu DJ anual de ese ejercicio en que estás buscando que ese sea un gasto. ¿Ya? Juan Carlos, pero no dijiste que bajo el devengado no importa si se pagó o no se pagó. Efectivamente, bajo el devengado, si yo pagué, no interesa. Basta que ya me hayan entregado el bien o prestado el servicio, para mí el gasto ya está devengado, aunque no haya pagado. ¿No es cierto? Esa es la regla general. Sin embargo, hay excepciones. Y una excepción es el caso del servicio prestado por sujetos no domiciliados. Hay un tercer requisito adicional que cumplir, que es que tú debes pagarle al sujeto no domiciliado máximo dentro de la fecha de vencimiento de tu DJ anual. Si no le pagas al no domiciliado, entonces no es gasto deducible. Y ya cuando recién lo pagues, o sea, imagínate que tengo un servicio prestado por Booking en el 2025, ¿okay? En septiembre de 2025, ejemplo, ¿okay? Y no le pago por ese servicio. Yo tendría que pagarle, para que sea gasto adicionalmente, tendría que pagarle hasta máximo la fecha de vencimiento de mi DJ anual del 2025, que es en marzo, fines de marzo 2026 o primera semana de abril 2026, ¿no es cierto? Debo pagarle al no domiciliado. Es un requisito adicional para que sea un gasto deducible. Si yo, en cambio, recién le pago al no domiciliado a partir de julio 2026, entonces recién va a ser gasto en el ejercicio 2026, al margen que sea un gasto de vengado en el 2025, porque ahí me prestaron el servicio. ¿Ya?
Entonces, mucho cuidado con ese tercer requisito formal. Ahí está justamente en pantalla el sustento legal de este tercer requisito formal cuando hablamos de servicios prestados por sujetos no domiciliados. ¿Ya? Ese pago, independientemente que sea una renta de fuente peruana o no, porque si es renta de fuente peruana, al no domiciliado tienes que efectuar la retención por concepto de impuesto de renta. Pero al margen de esto, tú debes de pagarle al sujeto no domiciliado máximo dentro de la fecha de vencimiento de mi dejota anual. ¿Ya? Bien, chicos, ahí en pantalla entonces todo lo que hemos desarrollado. ¿Ya? Ok. Ojo con eso. Ahí en pantalla, un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Respecto a un gasto incurrido al reconocerse en el por la empresa, decimos lo siguiente. Será gasto deducible en la medida que sea causal la generación de la renta agravada, principio de causalidad, ¿no? La causalidad del gasto debe encontrarse fehacientemente acredita que esa compra de bien o servicio es real. El gasto que resulte deducible de acuerdo a los puntos anteriores se debe imputar al ejercicio comercial en que se produzca su devengo, ¿no? Principio del devengado. Al margen de que no sea cumplido con el pago del servicio prestado o no se haya emitido el comprobante de pago, ¿no? Salvo excepciones donde además de cumplir con el principio de causalidad, fehaciencia, devengado, se exige el pago dentro de la fecha de vencimiento de la J anual como condición adicional para la deducibilidad de gasto. ¿Cuándo? Cuando es un servicio prestado por sujetos no domiciliados, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente debes cumplir con la bancarización. No te olvides, ¿eh? 3 requisitos adicionales por tratarse de servicio prestado por no domiciliados. Comprobante de pago válido. Ojo. Segundo, 5 datos como mínimo ese comprobante de pago emitido por el no domiciliado. La razón social, la dirección, el concepto de operación, el importe y la fecha. Y finalmente, págale al sujeto no domiciliado máximo dentro de la fecha de vencimiento de tu dejota anual para que sea gasto deducible. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió, chicos? ¿Queda claro? Ya. Número de identificación tributaria del no domiciliado. ¿Cómo? Claro, no sirve. A ver, Armando, habría que ver dónde está o qué código le han puesto ahí. Lo ignoro, no sabría decirte. Pero tiene que haber una forma donde yo tengo que ingresar ese documento, comprobante emitido por el no domiciliado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para ti es plenamente un gasto. Ojo, en tanto cumpla con la causalidad, la fehaciencia, el devengado, la bancarización y los 3 requisitos adicionales que te indicaba, ¿no? Si es así, ahí tiene que estar. ¿Okay? Al margen de la operatividad que es tu CIRE, al margen de eso, ¿ya? Tal vez alguien en la clase, alguien del grupo de la clase, como contador nos puede indicar dónde va, ¿ya? Nos ayudaría muchísimo eso. Yo lo ignoro. ¿Okay? No sabría indicar de dónde va, no sé cuál es el código, no sé cómo va, pero que es gasto deducible, es un gasto deducible en tanto y cuando se cumpla todo lo que te acabo de indicar. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Yajaira, no comprendo bien acerca de la retención respecto al booking. ¿Por qué no hemos desarrollado ese tema, Yajaira? Por eso no se entiende. ¿Ya? Es otro tema. Les comento un poquito, ¿ya? Les comento un poquito. Si son servicios prestados por Booking, Trivago, Fiverr, Google, son servicios que califican como servicios digitales. ¿Ya? Les comento, servicios digitales. La norma establece que cuando se trata de sujetos no domiciliados, estos tributan en el Perú, ojo, cuando generan renta de fuente peruana. Los no domiciliados tributan en el Perú vía la retención, obviamente, ¿okay? Del pago de la renta, ¿no es cierto? Tributan en el Perú únicamente cuando generan renta de fuente peruana, nada más. ¿Y qué es renta de fuente peruana? Tenemos 2 posibles situaciones. Uno, cuando la contraprestación se da por un acto, hecho o actividad que se llevó a cabo en territorio peruano. Ahí la contraprestación es renta de fuente peruana, sí o sí. ¿Ya? No sé, pues imagínate un nuevo domiciliado que vino acá a Perú y prestó un servicio. Listo. Lo que voy a pagarle sí o sí es renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque está en territorio peruano.
¿ya? Principio de territorio se llama eso. Y la otra situación se da únicamente para 3 casitos en particular. Asistencia técnica, servicio de asistencia técnica, el pago de regalías y servicios digitales. En estos 3 casitos, para saber si la contraprestación califica o no como renta de fuente peruana, debo preguntarme lo siguiente. El servicio de asistencia técnica, el servicio digital o el pago de regalías, ¿dónde me permite desarrollar mi actividad económica? ¿Dónde? Si la respuesta es en el Perú, entonces esa contraprestación también califica como renta de fuente peruana, como es el caso de Facebook, como es el caso de Booking, Trivago. ¿Son no domiciliados? Sí. ¿Dónde prestan el servicio? No interesa desde dónde prestan el servicio. Lo que importa es preguntarme, gracias al servicio de publicidad de Booking, ¿dónde desarrollo mi actividad económica? ¿Dónde? Mi hotel está en Perú. Entonces, aquí en el Perú. Entonces, el pago que voy a hacer a Booking califica como renta de fuente peruana bajo el principio de utilización económica. Igual pasa con Facebook, Booking, Trivago, Google. ¿No es cierto? No importa desde dónde prestan el servicio. No me importa, es irrelevante ahí. No me importa. En estos casitos de servicio digital, asistencia técnica y regalías, yo tengo que ver si se cumple o no se cumple con el principio de utilización económica. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando me pregunto y digo, ese servicio de asistencia técnica, ese servicio digital, ¿no? Booking, Trivago, todos ellos, ¿no? Servicios digitales. Todos los servicios que se prestan vía Internet. O ese pago de regalías, ¿dónde me permite desarrollar mi actividad económica? ¿Dónde? Si la respuesta es Perú, entonces ese pago también califica como renta de fuente peruana y, lógicamente, el no domiciliado tiene que pagar su impuesto de renta. ¿Cómo lo paga? Vía la retención. Y yo, que soy el empresario que estoy pagando, yo debo efectuar la retención en base a lo regulado en el artículo 54, 56 y 76 de la ley del impuesto de renta. Por ejemplo, en el caso de servicios digitales, la tasa que se aplica es el 30% y la renta neta es el 100% de la contraprestación. O sea, si Booking me está cobrando 5.000 soles, ¿no? ¿La tasa cuánto es? 30%. La renta neta, el 100% de la contraprestación. ¿Cuánto? Los 5.000. ¿Cuánto es el 30% de 5.000? ¿Cuánto es? 1.500, ¿no es cierto? Entonces yo le retengo 1.500 soles y lo entrego a la SUNAT vía el PDT 617. 1.500 soles. ¿Ya? De esa forma funciona la retención a sujetos no domiciliados. ¿Ya? ¿Se entendió, Yajaira? ¿Queda claro, claro? Ya lo vemos más en detalle cuando desarrollemos un cursito de operación a sujetos no domiciliados. ¿Ya? Vamos en detalles. Cuando tenemos facturas emitidas en moneda distinta al dólar americano, ejemplo, pesos, euros, yenes, se debe tomar tipo de cambio de la fecha de emisión de la factura del no domiciliado obtenido de alguna plataforma de divisas. Pues, por ejemplo, ya, pero primero tienes que llevarlo a dólar. Primero lo llevas a dólar y después lo llevas a moneda nacional. ¿Ya? Primero a dólar y después dólar americano, entiéndase, y después a moneda nacional. Aplicando el tipo de cambio. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Ahora, ok, listo. Vamos ahora con el tema de IGB, ¿ya? No sin antes, chicos, si hay alguna consulta o duda respecto a los temas que hemos visto hasta este momento, por favor, ¿ya? Hasta aquí vamos a llegar respecto al impuesto a la renta, ¿ok? Ahora vamos a hablar del IGB, del crédito fiscal, entre ellos también del IGB que se aplica cuando se trata de servicios prestados por sujetos no domiciliados, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda, por favor, chicos, antes de? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ojo con el tema de servicios digitales, ¿ah? Ahora, ahí tenemos un problema tremendo, ¿no? Tremendo, y lo vemos a diario con mis clientes del sector turismo. ¿Cuál es el problema? Facebook presta un servicio. Muy bien. Es un servicio digital. ¿Cumple con el principio de utilización económica? Sí, porque yo le pago a Facebook y gracias a eso desarrollo mi actividad económica aquí en el Perú.
Así que la contraprestación califica como renta en fuente peruana. Y digo efectuar la retención del 30% sobre el total, porque es un servicio digital. ¿Ok? Sin embargo, Facebook no le interesa nuestra norma y simplemente dice, yo cobro esto, tómalo o déjalo. Pero yo neto te cobro esto. Punto. Y yo no quiero ninguna retención ni nada por el estilo. ¿Ok? Frente a esta situación real, al empresario peruano lo que le queda es analizar si le conviene, inclusive, asumir la retención del no domiciliado. ¿Por qué asumirla? Porque cuando SUNAT vea que el empresario peruano ha pagado a un no domiciliado, SUNAT va a decir de frente, ¿y mi retención dónde está? Es decir, ellos parten de la premisa de que el peruano, la empresa peruana, ha pagado renta de fuente peruana. Y por eso te dicen, ¿y dónde está mi retención? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, frente a esta situación, entonces, el empresario peruano, como vemos con mis clientes, es preguntarse, aun cuando tú tengas que asumir la retención, ¿te conviene? ¿No? Eso tienes que evaluar, ¿ok? Porque si estás pagando el sujeto no domiciliado por un servicio digital, como es el ejemplo, eso califica sí o sí como renta de fuente peruana. Y la norma te obliga a que tú le retengas el sujeto no domiciliado. Pero el no domiciliado no quiere hacer la retención. Entonces tienes que evaluar tú la posibilidad de asumir esa retención. Porque de cara ante SUNAT, tú debes acreditar que sí le has retenido. ¿No? Ojo, de cara a SUNAT, tú debes acreditar que sí le has retenido. Pagaste tanto al no domiciliado y aquí está la retención que yo le he efectuado por concepto de impuesto de la renta. Aquí está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Aún cuando eso tenga que salir de tu bolsillo, ¿por qué? Porque dices, aún cuando yo asuma la retención, igual me conviene el servicio prestado por el no domiciliado. Bueno, y ese es un tema que tú tengas que evaluar, ¿no es cierto? Pero de cara ante SUNAT, tú debes efectuar la retención, sí o sí. Porque si tú no acreditas que has efectuado la retención, SUNAT te va a poner una multa por no efectuar la retención. Ojo. Y dos, te vas a ser responsable solidario. O sea, sí o sí vas a tener que asumir el monto que no has retenido. ¿Ya? Entonces, si tú no quieres que SUNAT haga esto, tendrías tú que, de cara a la SUNAT, señalar que sí has efectuado la retención entre comillas, ¿no? Aquí está la retención que efectuó al no domiciliado y lo entregué a la SUNAT PTC 17, formalmente, ¿ya? Formalmente, aunque la realidad no te haya permitido que efectúes ninguna retención. ¿Ya? Esa es una situación que tú tendrás que evaluar en tu empresa y preguntarte si aún asumiendo la retención te sale a cuenta ese servicio prestado por el no domiciliado. Y recuerda que que tú asumas esa retención no es un gasto para ti, es una mera liberalidad, no es gasto. ¿Ya? Eso tienes que hablar tú. Aún, yo tengo que desembolsar aquí, en el ejemplo, ¿no? Son 5.000, 30%, 1.500. Ok. Esos 1.500, bueno, igual lo voy a asumir. Aquí está SUNAT, aquí está la retención, entre comillas. ¿No? En verdad no hay ninguna retención, sino que tú estás asumiendo y le dices de cara a SUNAT, aquí está la retención, 1.500, ok. Y lo entregas a SUNAT, ¿no es cierto? Entonces SUNAT ya no te va a decir nada, pero esos 1.500 soles que tú estás asumiendo, indicando, entre comillas, que le has retenido al no domiciliado, no es gasto para ti. ¿Ok? No es gasto, es una mera liberalidad. Y ya tendrás que evaluar tú si en verdad te conviene trabajar con ese no domiciliado, asumiendo incluso tú la retención. ¿Ya? Ojo con eso. Son pocas las empresas no domiciliadas que aceptan la retención. ¿Ya? Son pocos. Bueno, ya habría que ver en cada caso específico, Claudita. Habría que ver. Yo tengo clientes que les conviene, otros que sí. Igual siguen haciendo la retención, ¿no? Asumen esa retención. Ya. Historia aparte es el tema IGB, que también esa operación está grabada con IGB, porque es un servicio prestado por un no domiciliado, un servicio que tiene su uso inmediato aquí en el Perú, y en consecuencia está grabado con el IGB. Tema aparte. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda o consulta, por favor? Sí. Profesor, una consulta, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teófilo? Buenas noches. Bueno, en el tema del turismo, Ya. bueno, una empresa que está ubicada acá en el Perú, cuando Ya. presta el turismo a un no domiciliado, entiendo que acá si es un turista extranjero,
es calificado como un domiciliado o la venta del paquete turístico que le hago a este extranjero. O sea, Ya. ¿es considerado como una exportación o es una venta interna normal? Depende. Depende. ¿Por qué? Vamos a llegar a eso por si acaso, ¿no? Vamos a llegar más adelante, pero te adelanto un poquito. La norma señala, por ejemplo, ¿cuál es tu caso? ¿Paquete turístico o hotel? ¿Cuál es tu caso? Yo miro, ¿tienes un hotel o eres una agencia de turismo? Así es. Yo miro, ¿qué eres? ¿Hotel o agencia de turismo? ¿Qué eres? Agencia de turismo. Ya, agencia de turismo, listo, ya. Entonces, Teófilo está en el caso de los servicios que conforman un paquete turístico. ¿Ok? Solamente los servicios señalados en el artículo 33, numeral 9 de la ley del IGB y que conforman un paquete turístico, solamente esos van a ser calificados como exportación en tanto y cuanto sea a favor de sujetos no domiciliados y que haya ingresado al país máximo 60 días calendario. Son las condiciones que la norma te pide que debes cumplir. Si no cumple con esto, entonces no es exportación. ¿Okay? Y hay una mala costumbre y de error número uno que se comete, piensan que basta que sea extranjero. La norma no habla de extranjeros. La norma no habla de que no pueden ser peruanos. La norma habla de sujetos no domiciliados. No domiciliados. Ojo con eso. Un peruano perfectamente puede calificar como no domiciliado. Ojo. Un extranjero perfectamente puede calificar como sujeto domiciliado. ¿Ya? Entonces, ahí la norma señala simplemente tiene que ser un servicio prestado a un sujeto no domiciliado. Si es un servicio que está dentro de los servicios señalados en el numeral 9 del 33 de la ley de IGB y es prestado a un sujeto no domiciliado y finalmente la persona natural ingresó a Perú, no está aquí más de 60 días calendario, entonces eso califica como exportación de servicio. ¿Ya? Solamente en ese caso. Si no cumple con esto, no es exportación. O el error también que cometen es que es un paquete turístico. Entonces, como es a favor de un no domiciliado, entonces todo el paquete turístico es exportación. Tampoco es así. Porque ese paquete turístico puede comprender servicios que están señalados en el numeral 9 del 33 de la IGB, pero también puede comprender otros servicios. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Entonces ahí tengo dos historias distintas. Por aquellos servicios que conforman el paquete turístico, pero que están contemplados en el numeral 9 y 33, es exportación de servicio. Pero por esos otros servicios que no están en el 9 y 33, pero que forman parte del paquete turístico, simplemente van a ser operaciones grabadas con el IGB, ¿no? Porque no es exportación, y van a ser grabadas con el IGB con la tasa del 18%. Y lo que son exportación, técnicamente hablando, también son operaciones grabadas, pero con la tasa del 0%. ¿Ya? Eso te adelanto, Teófilo, eso te adelanto, pero permíteme llegar a ese punto. ¿Ya? En la tercera clase ya vamos a ingresar al tema de exportación y van ustedes a identificar cuándo yo, siendo agencia de turismo y presto un servicio, califico como exportación de servicio y cuando no, igual con el tema de los hoteles. ¿Ya? Ahí lo dejo por mientras. Primero hay que poner la base para que se entienda todo eso, que es hablar del IGB y lo más importante, hablar del crédito fiscal y sus requisitos sustanciales y formales. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? Sí. Hablemos ahora del IGB entonces, ¿ya? Buenas noches, profesor. Una Hola, consulta. Laisha, ¿cómo estás? Buenas noches. Justamente acerca de lo que está explicando sobre agencias de viaje. Ya. Hace poquito hice la consulta con unos, hicieron una conferencia en el Colegio de Contadores, Ya. unos especialistas de SUNAT, en el Ya. cual nos indican lo mismo, ¿no? Que usted nos indica un porcentaje que está dentro del número 9 del artículo 33, es exportación de servicio con tasa agravada de IGB del 0%. Sí. Y el otro porcentaje debería ser inafecto al IGB, porque como son sujetos no domiciliados, no se les debería de cobrar IGB. Entonces yo les consulto en ahí. ¿Por qué no? Entonces mi paquete turístico está dividido
en dos partes. Uno que es exportación 0% de IGB y el otro que es inafecto al IGB. Al momento de hacer mi facturación debería emitir dos facturas, una como exportación y el otro como intangible. A ver, estamos mezclando las cosas. A ver, te adelanto un poquito nada más, ¿ya? Pues nos estamos adelantando al tema. Okay. Un intangible, ¿cuándo se va a dar? Cuando, por ejemplo, yo soy un hotel, escúchame bien, ¿eh? Yo soy un hotel y yo como hotel, un operador turístico domiciliado me pide un servicio de hospedaje más alimentación a favor de sujetos no domiciliados. Un operador turístico domiciliado me pide el servicio. Entonces yo le emito la factura al operador turístico domiciliado y eso va a calificar también como exportación. ¿Por qué? Porque me está indicando que el usuario final, ¿quién va a ser? Sujetos no domiciliados. ¿Ok? Entonces por ahí exportación de servicio. Pero por parte del operador turístico domiciliado, él va a ceder su derecho al servicio de hospedaje más alimentación. Esa cesión de derecho es una venta intangible. Y si es una venta intangible, no va a estar grabada con el IGB. ¿Te das cuenta? Entonces ahí emitirá la boleta correspondiente, no grabada con IGB, no porque es exportación, sino porque es la venta de un intangible. Está cediendo su derecho al uso del servicio de hospedaje más alimentación a favor de personas naturales no domiciliadas. ¿Se dan cuenta? Hay una cesión de derecho. Esa es la venta de un intangible. En el caso de paquetes turísticos, para hablar de un intangible, tendría que tratarse de la misma figura. Es decir, yo tengo, por ejemplo, contratado como agencia de turismo, yo contrato tales servicios. Y esos servicios van a estar destinados a mis sujetos no domiciliados. ¿Ya? Sujetos no domiciliados. Entonces, cuando yo contrato el servicio para mí y luego cedo mi derecho a usar estos servicios, esa cesión de derecho es una venta intangible. ¿Ves? Y eso no va a estar grabado con el IGB. Pero tendría que hacer esa figura de cesión de derecho de recibir este servicio, ¿no es cierto? Ahí hablamos de una venta intangible. Pero si no ese es el caso, sino que yo directamente le estoy prestando un servicio, estoy vendiendo un paquete turístico, donde hay servicios que están contemplados en el 933 y otros servicios que no están contemplados en el 933, pero estoy prestando directamente el servicio a ellos, ese servicio va a estar grabado con el IGB. Emito una boleta, porque eso no es exportación, y aplico la tasa del 18%. Mientras que a los servicios que estoy prestando directamente a los no domiciliados y que conforman parte del paquete turístico, estarán grabados con el IGB, pero con la tasa del 0%, y emito una factura. ¿Ya? Esa es la distinción que tendría que tenerse presente. Ojo con eso. ¿Ya? Vamos a ver más en detalle esto cuando lleguemos a ese punto, por favor. ¿Ya? Ahora quiero concentrarme en el tema IGB y sobre todo el tema de crédito fiscal, para que vean los requisitos que se debe de cumplir cuando yo tengo operaciones con sujetos no domiciliados, porque ustedes como agencia de turismo también reciben servicios prestados por sujetos no domiciliados. ¿Ya? Eso adelanto este momento. ¿Ya? Pero lo que tenía que mandar ahí para hablar de intangible es la cesión de mi derecho a recibir tal servicio. Si yo hago esa cesión de derecho, como el caso del hotel, ¿no? Del operador turístico domiciliado, esa cesión de derecho es la venta de un intangible. ¿Ya? Pero si yo, como operador turístico, yo estoy prestando directamente el servicio a un sujeto no domiciliado, ¿ok? Si son servicios que están contemplados en el 933, eso es exportación de servicio, grabado con IGB, 0%. Pero si además en ese paquete turístico estoy prestando servicios que no están contemplados en el 933, esa prestación de servicio va a estar grabado con IGB, con la tasa del 18%. Ojo con eso, estoy prestando el servicio, no estoy cediendo mi derecho, que podría también darse, ¿no? Podría ser esa situación, ¿no? Yo como operador turístico, yo ya adquiero un servicio, adquiero un servicio, y después cedo mi derecho a recibir el servicio. Eso es la venta de un intangible. Situación que también podría darse. ¿Ya?
Y ahí se emite por la boleta sin IGB, ¿no? Porque es una venta muy intangible. Estoy cediendo mi derecho a recibir tal servicio. ¿Ok? Muy bien. IGB. Cuando hablamos de IGB, lo primero que debemos tener presente es el ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. ¿Ya? La norma señala que está grabada con IGB la venta de bienes muebles en el país, la prestación de servicios por parte de sujetos domiciliados, la utilización de servicios, entiéndase que es un servicio prestado por un sujeto no domiciliado, los contratos de construcción, la primera venta de inmueble que realiza el constructor de los mismos y finalmente la importación de bienes. Esto es el ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. Lo básico que debes entender aquí es que la contraprestación por la venta del bien mueble, por la prestación de servicio, por la ejecución de un contrato de construcción, por la primera venta del bien inmueble, ¿ok? Esa contraprestación debe calificar como renta de tercera categoría. Ten en cuenta eso, ¿ok? Es decir, las operaciones que están grabadas con IGB son operaciones que se desarrollan bajo un escenario en que se está generando renta empresarial. Ojo con eso, ¿ok? Ahora, ¿quién asume el IGB? Yo tengo una tienda, vendo electrodomésticos, ¿ok? Vendo un televisor a 1,000 soles. ¿Grabado por IGB? Por supuesto que sí, porque es una venta de inmueble, ¿no es cierto? 1,000 soles el televisor, más el 16% por IGB, más el 2% de IPM, haciendo un total de 18%. 180. ¿Quién asume ese IGB? ¿Quién lo asume? El impuesto, el IGB, es un impuesto que grava tu capacidad adquisitiva, es una imposición al consumo, es un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo, se aplica al valor agregado. ¿Quién lo asume? ¿Quién asume el IGB? ¿Yo que estoy vendiendo? ¿Yo que presto el servicio grabado con IGB? ¿Quién asume el IGB, chicos? ¿De qué bolsillo sale el IGB si estamos indicando que es un impuesto, que es una imposición al consumo del cliente, del comprador, de él, de ese bolsillo sale el IGB? ¿No es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que yo, que soy el que vende el bien mueble grabado con IGB, yo cobro 1,000 soles y además cobro 180 soles por concepto de IGB, ¿no es cierto? Pero yo no me quedo con esos 180 soles, sino que volteo la mirada y aquí le entrego sus 180. Aquí le entrego los 180 a la administración tributaria, ¿no es cierto? Por esta operatividad es que yo, que hago la venta del bien mueble y que recibo ese IGB y que lo entrego a SUNAT, se llama débito fiscal. Y yo me convierto en este caso en sujeto del IGB en calidad de contribuyente. Sujeto del IGB en calidad de contribuyente. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, bajo esa figura, el que presta el servicio en su condición de domiciliado, sujeto al IGB en calidad de contribuyente. Recibe el IGB y tiene que entregarlo a la SUNAT, ¿no? Con su PTS 21. ¿No? Igual que ejecuta un contrato de construcción, el que hace la primera venta del inmueble en su condición de constructor, ¿ok? Sin embargo, hay una excepción muy bonita, que es el caso particular de servicios prestados por sujetos no domiciliados. Ojo, en ese caso particular de servicios prestados por sujetos no domiciliados, ojo con esto, ¿ok? Booking, me presta un servicio. ¿Cuánto? 5,000 soles. ¿Grabado con IGB? Sí, grabado con IGB porque el uso inmediato de ese servicio se lleva a cabo en territorio peruano. En consecuencia, grabado con IGB. ¿Quién asume el IGB? El hotel, sujeto domiciliado, asume el IGB. ¿No es cierto? 900 soles por concepto de IGB. Pero esos 900 soles no lo entrega a Booking, sujeto no domiciliado. Porque Booking nunca va a poder calificar como sujeto del IGB en calidad de contribuyente, es un sujeto no domiciliado. Él no podría presentar su PTS 21 para entregar los 900 soles que está asumiendo el cliente. No podría, ¿no es cierto? Por esa situación es que excepcionalmente el usuario de un servicio prestado por un sujeto no domiciliado, además de asumir el IGB, también se va a convertir en sujeto del IGB en calidad de contribuyente. Eso significa entonces que el hotel, aquí en Perú,
asume su IGB, como siempre, pero además va a entregar ese IGB directamente a la SUNAT. Va a calificar, insisto, excepcionalmente como sujeto del IGB en calidad de contribuyente. ¿Ya? Entonces, él entrega ese IGB con una guía para pagadores, 1662, con el código 1041, entrega ese IGB a la administración tributaria. ¿Ya? Un caso bonito, un caso excepcional. Muy bien, dicho esto, tenemos aquí dos preguntitas, las más esenciales que tienen que ver con el curso que estamos desarrollando. ¿Okay? Yo soy la agencia de turismo, yo soy la agencia de viaje. Presto un servicio, servicio de hospedaje más alimentación, o de repente un paquete turístico. ¿Okay? Y hay servicios que no están contemplados en 9. ¿Grabado con IGB? Grabado con IGB. ¿No es cierto? Grabado con IGB. O si soy un hotel y presto el servicio, pero resulta que el usuario no es un no domiciliado. Entonces, grabado con IGB con la tasa del 18%. ¿No es cierto? La pregunta es, yo como agencia de turismo, que he vendido un bien o un servicio que está grabado con el IGB, ¿cuándo debo entregar ese IGB a la SUNAT? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué periodo debo declarar ese IGB ante la SUNAT? Eso tiene que ver con el nacimiento de la obligación tributaria del IGB en la venta de bienes muebles, ¿okay?, en el país, y el nacimiento de la obligación tributaria del IGB en la prestación de servicios por parte de sujetos domiciliados. Y hago hincapié que se habla de sujetos domiciliados porque también ten presente que los servicios prestados por no domiciliados también van a estar grabados por IGB, ¿no? Pero recuerda que en ese caso el que califica como sujeto al IGB en calidad de contribuyente es el mismo usuario. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí primero vamos a ver cuándo nace la obligación tributaria, para que veas cuándo estás obligado a entregar ese IGB a la SUNAT. ¿Okay? Rapidito nada más. ¿Ya? Aquí en pantalla el tema de la venta de bienes muebles en el país. Cualquier transferencia de propiedad de este bien califica como una venta para efectos del IGB. ¿Ok? Vamos acá. Dice, nace la obligación tributaria del IGB en la venta de bienes muebles en la fecha en que se emite el comprobante de pago, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la ley IGB, ¿se entiende? O en la fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero, dice la norma. ¿Ok? Le había puesto un ejemplo la vez pasada, ¿no? El 15 de noviembre me pagan el 100% por la venta de un retablo, a mí que soy agencia de turismo, 15 de noviembre me pagan el 100%, 20 de diciembre recién emito el comprobante de pago, una operación que está grabada por IGB, y el 25 de enero recién entregué el retablo. ¿Recuerdan? ¿Ok? ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? ¿Cuándo? El cliente me pagó el 15 de noviembre los 10.000 soles más 1.800 por IGB. Y yo, que soy el que está vendiendo, recibo también los 1.800 soles. Pero recuerda, eres sujeto al IGB en calidad de contribuyente. ¿Qué significa entonces esto? Que debes entregar esos 1.800 soles ¿a quién? A la SUNAT. ¿No es cierto? Porque eres sujeto al IGB en calidad de contribuyente. ¿Y eso cuándo lo haces? De acuerdo con el nacimiento de la obligación tributaria del IGB. Te pagaron el 100%, 15 de noviembre. 20 de diciembre recién emitiste el comprobante de pago. 25 de enero recién entregaste el retablo al turista. ¿Ok? Que es una operación grabada con IGB, con la tasa del 18%. ¿Ya? Es el ejemplo. Entonces, nace la obligación tributaria del IGB cuando sea lo siguiente. La fecha en que se emite el comprobante de pago, ojo, de acuerdo con lo que establece el reglamento, y la fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. Y si vamos al reglamento de la ley del IGB, esto está en su artículo 3, numeral 1, inciso B de dado, dice lo siguiente. ¿Qué se entiende por fecha en que se emite el comprobante de pago? La norma dice, la fecha en que, de acuerdo al reglamento del comprobante de pago, debe ser emitido o se emita lo que ocurra primero, dice la norma. Entonces, cuando me preguntan cuándo nace la obligación tributaria de la venta de bienes muebles, existen 3 momentos. Lo que ocurra primero determina el nacimiento de la obligación tributaria del IGB. 1. La fecha en que se emitió el comprobante de pago.
Dos, la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago de acuerdo con lo regulado en el reglamento del comprobante de pago. Y tres, la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero, dice la norma. ¿Ok? El ejemplo, la fecha de entrega del bien fue recién el 25 de enero, ¿no? El 2025. La fecha en que se emitió el comprobante de pago, 20 de diciembre de 2024. O la fecha en que se debió, ¿no? Si vamos al artículo 5 del reglamento de comprobante de pago, señala, entre otras situaciones, que si yo ya recibo un pago total o parcial, yo ya estoy obligado a emitir el comprobante de pago. Entonces, yo debí emitir el comprobante de pago, ¿cuándo? El 15 de noviembre del 2024. En consecuencia, nació la obligación tributaria del IGB el 15 de noviembre del 2024. Eso significa que los 1.800 soles yo debo declarar al SUNAT en el periodo de noviembre 2024 que está venciendo en diciembre. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de saber identificar cuándo nace la obligación tributaria del IGB. ¿Okay? Bajo la misma lógica, nos preguntamos cuándo nace la obligación tributaria del IGB en los servicios prestados. ¿No? Yo soy una agencia de turismo, pero distinto, y presto un servicio, ya sea domiciliados, no domiciliados, y digamos que no se cumplen las condiciones para que califique como exportación. En consecuencia, está grabado con IGB con la tasa del 18%. ¿No es cierto? Y la pregunta, ¿cuándo nace la obligación tributaria? ¿No? ¿Cuándo nace? No sin antes hacer la distinción de que la norma señala, ojo con esto, si son servicios, un servicio es prestado por un sujeto domiciliado, entiéndase en este caso prestación de servicio, y cuando la norma señala utilización de servicio, entiéndase que quien está prestando el servicio es un sujeto no domiciliado. Tenemos dos posibles situaciones. ¿Ya? Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿pero quién es domiciliado y quién es no domiciliado? ¿No? Porque acá tengo dos situaciones distintas. Prestación de servicio, ¿cuándo es? Cuando el que presta el servicio es un sujeto domiciliado. Listo. Utilización de servicio, ¿cuándo se da? Cuando el que presta el servicio es un sujeto no domiciliado. Entonces la pregunta es, ¿y cómo identifico a alguien que califique como domiciliado o no domiciliado? La norma regula el tema del domiciliado o no domiciliado en su artículo 7 y 8 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 4 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. En lo pertinente a nuestro caso, vamos a ver aquí quiénes califican como domiciliado. ¿Ya? En principio, los que tenemos nacionalidad peruana, somos domiciliados, en principio. ¿Okay? Ahora, tratándose de personas extranjeras, ojo, cuando ingresen al país y en un rango cualquiera de 12 meses están en el Perú y se puede acreditar que están en el Perú más de 183 días calendario, alcanzan la condición de ser sujetos domiciliados, pero el efecto siempre es a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Ok? Ejemplo, tenemos un ciudadano español que llegó a Perú en septiembre del 2024, ¿ya? Y ya no se fue, sigue en Perú. Septiembre de 2024, primeros días, llega un español aquí a Perú, ¿ok? Y ya no se va. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 2025, la primera semana, ya está alcanzando con estar en el Perú más de 183 días calendario. Alcanza la condición de domiciliado. Sin embargo, el efecto es recién a partir del 1 de enero del 2026, que ya se le va a tratar como domiciliado que es. ¿Ya? Mientras no pasa esto, sigue siendo calificado como sujeto domiciliado. ¿Ok? Ahí la importancia es distinguir entre lo que es extranjero y lo que es estrictamente domiciliado o no domiciliado. ¿Ok? Las personas jurídicas constituidas en el país, sujetos domiciliados. En consecuencia, la persona jurídica constituida fuera de Perú califica como sujeto no domiciliado. ¿Ya? No domiciliado. Muy bien, vamos a lo pertinente a nuestro curso, ¿ya? A lo pertinente a nuestro curso. Vamos acá. Dice, ojo vos. Y si yo tengo la condición de domiciliado,
siendo peruano con condición de domiciliado, o siendo extranjero con la condición ya de domiciliado, ¿cuándo pierdo la condición de domiciliado? Existen dos posibles situaciones. Primero, cuando ese sujeto domiciliado, persona natural, adquiere residencia en otro país y sale del país, automáticamente pierde la condición de domiciliado. Automáticamente. Ahí no se espera el efecto al 1 de enero del próximo año. No. Si yo quiero residencia en otro país y salgo del país, automáticamente pierdo la condición de domiciliado. Automáticamente. ¿Ok? Y la otra situación es cuando en un rango cualquiera de 12 meses, yo domiciliado, me ausento del Perú más de 183 días calendario. Insisto, yo, persona natural, sujeto domiciliado, en un rango cualquiera de 12 meses, me ausento del Perú más de 183 días calendario. ¿Ok? Si eso pasa, entonces alcanzo la condición de no domiciliado. Pero el efecto, como siempre, a partir del 1 de enero del próximo ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que debes tener presente para ver si es domiciliado o no domiciliado la persona con quien estás contratando. ¿Ok? Lo que te pido aquí como herramienta muy útil es que solicites el reporte migratorio de esa persona natural. Con ese reporte migratorio tú vas a poder saber cuándo ingresó al Perú, cuántos días estuvo acá, ¿no? Si en verdad está calificando como domiciliado o no domiciliado. ¿Por qué? Porque lo que te importa a ti para saber si estás prestando un servicio y este califica como exportación de servicio, tienes que ver si efectivamente estás frente a un sujeto no domiciliado. La norma habla de sujetos no domiciliados, persona natural. ¿Ya? Ojo con eso. Esto en cuanto a la condición de domiciliado o no domiciliado. ¿Ya? Aquí lo que te había mencionado, ¿no? Los cambios que se produzcan en el curso de un ejercicio grabable solo producirán efectos a partir del ejercicio siguiente, ¿no? Salvo el caso de la pérdida de condición de domiciliado, que es cuando se adquiere residencia en otro país y sale de Perú, automáticamente se pierde la condición de domiciliado. Automáticamente, ¿ya? Ahí sí, automáticamente. En todos los demás cambios, el efecto siempre es a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Ok? Muy bien. Ahora, retornando al tema del servicio, ¿no? Servicio prestado por un sujeto domiciliado. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Yo soy una agencia de turismo con fecha 15 de diciembre del 2024, recibo un pago de parte de un operador turístico no domiciliado por un servicio que se va a llevar a cabo recién ahora en septiembre del 2025. ¿Ya? Pero ya el 15 de diciembre del 2024, ese operador turístico no domiciliado ya me pagó por este servicio que se va a llevar a cabo a favor de los turistas en septiembre 2025. ¿Ok? Y obviamente, como no conozco las normas, no emití ningún comprobante de pago. O digamos que sí se hizo, pero recién a partir de, no sé, pues el 20 de enero del 2025. Imaginemos. Y el servicio recién se va a prestar en septiembre de 2025. ¿Ya? Repito, 15 de diciembre del 2024, el cliente me pagó el 100% por un servicio que se va a prestar recién en septiembre de 2025. El 15 de diciembre. El 20 de enero recién emito el comprobante de pago, ¿ok? Y en septiembre de 2025 recién se va a prestar el servicio. ¿Cuándo nació la obligación tributaria del IGB? ¿No? En la fecha en que se emite el comprobante de pago, de acuerdo con el reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero, ¿no? Sabiendo que si vamos al reglamento, ya saben lo que te dicen, ¿no? Fecha en que se emite el comprobante de pago, ¿qué significa? La fecha en que de acuerdo al reglamento del comprobante de pago, debe ser emitido o se emita lo que ocurra primero. Entonces tenemos ahí tres supuestos, lo que ocurra primero. ¿Cuál? 1. La fecha en que se emitió el comprobante de pago. 2. La fecha en que se debió emitir el comprobante de pago de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. Y 3. La fecha en que se percibe la retribución. Lo que ocurra primero. ¿No es cierto? Lo que ocurra primero determina la fecha en que nace la obligación tributaria del IGB. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo se emitió el comprobante de pago? El 20 de enero del 2025. ¿Cuándo se percibió la retribución? El 15 de diciembre de 2024.
¿Y cuándo se prestó el servicio? ¿No? Septiembre 2025. ¿Cuándo nació la obligación tributaria del IGB, chicos? ¿Mm? ¿Cuándo nació? ¿Qué ocurrió primero? La fecha en que se debió emitir el comprobante de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. ¿Cuándo es esto? El 15 de diciembre del 2024. Porque ya me pagaron. Y yo debí emitir el comprobante de pago el 15 de diciembre del 2024. ¿Ves? Entonces ya nació la obligación tributaria del IGB. Ya nació. Si este servicio no califica como exportación, hablo de un IGB con la tasa del 18%. ¿Ves? Pero ya nació. Entonces se entiende que en el periodo de diciembre del 2024 nace la obligación tributaria por el IGB, ¿no es cierto? Y yo debo entregar ese IGB ¿a quién? A la SUNAT. Por el periodo diciembre 2024 que está venciendo en enero 2025. ¿Se dan cuenta? O sea que no se necesita que el servicio esté prestado sí o sí, no necesariamente. Lo que ocurra primero, la fecha en que se emitió el comprobante de pago, la fecha en que se debió de emitir el comprobante de pago de acuerdo con lo regulado en el reglamento de comprobante de pago. O tres, la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, si la operación califica como exportación de servicio, bueno, no vas a tener mayor incidencia, ¿no? Porque si bien es cierto la exportación también está grabada con IGB, pero está grabada con la tasa del 0%. Y si es 0%, no se determina ningún débito fiscal. ¿Ya? Pero ya sabes cuándo nace la obligación tributaria del IGB, por si acaso. En pantalla, cuándo uno está obligado a emitir el comprobante de pago. Y por acá, un resumen de lo que es el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de servicios prestados por sujetos domiciliados. O sea, ustedes, ¿no? Que están prestando servicio. ¿Cuándo nace tu obligación tributaria a nivel del IGB? Deja de asociar la declaración del débito fiscal en el periodo en que sí o sí se emite el comprobante de pago. No necesariamente. ¿Ah? Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. En todo caso, lo que recomiendo ahí es que ustedes como agencia emitan el comprobante de pago realmente en la fecha que corresponde emitir el comprobante de pago. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, A ver, tenemos... una consulta. Sí, por favor. Copio. Nosotros como agencias de viajes u operadores turísticos nos hacen el depósito, digamos, ahora, Ya. en septiembre, para Ok. servicios que se van a prestar, digamos, en diciembre. Ok. La manera que nosotros emitimos es anticipo por el servicio prestado. Ok. Una vez que como nos hacen una transferencia bancaria, entonces el dinero ingresa y se tiene que conciliar los bancos Claro. y se tiene que conciliar el banco. Entonces nosotros emitimos la factura, bueno, la boleta intangible o inafecta por el anticipo. ¿Por qué Y una vez, intangible? bueno, la contadora tiene una política, no sé si es la correcta o no, en donde Ya. hace un cuadro de costos y Ya. un porcentaje, los que están dentro del artículo 33, lo considera como exportación y emite una factura de exportación. Y los que no Ya. están dentro del artículo 33, por ejemplo, cuatrimotos, Valle, Claro. Maras Mori, Ujú. City Tour, algunos otros servicios que se prestan dentro del paquete turístico, Ya. lo hace como intangible. ¿Por qué? Porque cede el derecho del IGB, como usted nos indica. Entonces ya no lo facturamos con el IGB. Pero atención con esto, ¿ah? Está muy interesante lo que acabas de decir. Entonces tu proveedor te emite a ti la factura por esos servicios, con IGB, con la tasa del 18%, previamente. Él emite la factura con IGB y Claro. al momento de hacer la declaración mediante el CIRE, Ujú. nosotros agarramos los destinos. Por ejemplo, hay el destino 1 que son compras destinadas a ventas netamente de exportación, donde van Sí. todas las compras que están grabadas con el IGB para que sean las facturas de exportación. El Ujú. segundo es las compras que nosotros hacemos para gastos administrativos. Y el tercer destino los utilizamos para las compras que son con IGB, pero van directamente a ventas inafectas.
Porque vas a ceder tu derecho y estás vendiendo un intangible. Exacto. Entonces nosotros no facturamos no volanteamos las ventas con IGB, porque todo el IGB que compramos, aparte de todos los servicios que no están dentro del artículo 33, los Ya. cedemos. Pero ojo con esto, ¿eh? Entonces, los servicios que están dentro de 33, ¿sí los prestas directamente? Los servicios, por ejemplo, lo que es servicio ferroviario, Por ejemplo, transporte turístico, que está dentro del 33, 933, ¿lo prestas directamente? No, nosotros terciarizamos. Por ejemplo, compramos trenes de Perú Rey. Transporte turístico, tenemos otra empresa que nos factura. Restaurantes, tenemos otra empresa que nos factura de los ¿Y ahí no restaurantes. cedes tu derecho? Ahí no. Ese es el porcentaje que se utiliza para facturación de exportación. No sé si le podría mostrar un cuadro del que hacemos, Sí. nuestro cuadro de costos para... Sí, claro. a ver, deme un momentito, por favor. Lo voy a abrir. ¿Me da unos minutitos mientras...? Sí, claro. Ahora, sácame una duda aquí nada más. Me queda clarísimo el tema de que los servicios que no están en el 9, que tú te comprometes a hacer realidad a favor de tus no domiciliados, pero tú no prestas el servicio directamente. ¿No es cierto? No. Prestas, No. sino que tú contactas con un proveedor tal, para los cuatrimotos, qué sé yo, y ellos te emiten la factura a ti, operador turístico domiciliado. Te emiten la factura y obviamente te va a grabar con el IGB, pues, ¿no? 1000 más 180, claro, un servicio común y corriente. El servicio lo estás adquiriendo tú, como operador turístico domiciliado, adquieres. Y ese servicio que tú estás adquiriendo, cedes tu derecho a favor del no domiciliado. Esa cesión del derecho es una venta intangible. Emite la boleta sin IGB. ¿Ya? Exacto. Ahora, eso respecto a estos servicios que están prestados por sujetos domiciliados, están prestados a ti, ¿ok? Y después tú cedes tu derecho. Entonces, respecto a los otros servicios que sí están en el 933, que sí están, ¿tú los prestas directamente? ¿O No, también vas a ceder tu derecho? No, se terciariza porque la agencia contrata lo que es transporte contrata, y cuando, digamos, el grupo se va a un restaurante, nos emiten la factura a nombre de la agencia con los datos de los pasajeros. Entonces, la política que tiene la contadora en este caso es hacer su hoja de costos, y los que están dentro del numeral 3, por ejemplo, eso sí se factura como exportación y se solicita la devolución del... Sí, son de historia, pero a ver, concentrémonos solamente en los servicios que están contemplados en el artículo 33, numeral 9. Esos servicios, ¿ya? 933. Respecto a esos servicios, ¿a quién emites el comprobante de pago? El comprobante, cuando se emite Tú como agencia, ¿a quién? Al pasajero o a la persona que nos ha hecho el depósito del extranjero. Entonces estás indicándome, con esa operatividad me estás indicando, ojo con esto, me estás indicando que tú eres directamente quien presta el servicio del no domiciliado. Ojo, porque ¿cuándo emito yo un comprobante de pago? ¿Cuándo? Cuando existe una transferencia de bien o una prestación de servicio. Ahí yo emito el comprobante de pago, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de algún servicio que está en el numeral 923, me estás indicando que tú estás emitiendo directamente la factura como exportación al sujeto no domiciliado que te ha hecho el abono. ¿No es cierto? ¿Qué significa operativamente eso? Que tú estás prestando el servicio al sujeto no domiciliado. Y por eso emite la factura y por eso lo califica como una exportación. Tratamiento distinto le das a los servicios no contemplados en el 933, pero también forman parte del paquete turístico. Ahí tú estás indicando que tú no prestas el servicio. No, sino que tú adquiriste un servicio y ¿qué pasó? Estás haciendo una cesión de tu derecho a ese servicio. Y por eso emites una boleta de venta o una venta de intangible. Fíjate lo que está pasando aquí, ¿eh? Ojo. Entonces ahí tendrías que acreditar que efectivamente los servicios que están contemplados en el 933, tú estás prestando directamente.
Porque si no presta directamente, no hablaríamos de una factura como exportación. Ojo, sino simplemente una cesión de derechos y también tienes que emitir una boleta de venta con venta intangible, ¿no? Me llama la atención esa parte que estás indicando ahí. Ahora, ¿Le puedo mostrar el cuadro que nos hace trabajar sí, la contadora? sí, pero envíamelo directamente al correo mejor, ¿ya? Para verlo y porque ya uy, la hora ya no ganó también. Profesor, ¿Me puede mandar el correo? Hola. Sí, por favor, César. Yo otra vez escuché un seminario, yo no trabajo en el sector turismo, pero sí escuché un seminario del Colegio de Contadores Ya. del Cusco, donde decían que las agencias de viaje trabajan muy similar a las agencias de aduana. Ok. Ya que, ¿no? Por lo general, el dinero que reciben de los turistas extranjeros, ellos hacen como una liquidación, similar a lo que hacen las agencias de aduana, y solamente lo que deberían facturar debería ser la comisión que le cobre por su gestión como operador turístico. ¿Eso qué tan correcto es? Eso es mi duda, con lo que estoy escuchando de la Pero a ver, compañera. estamos cambiando totalmente, porque hablamos de una comisión. Entonces, ¿qué? ¿Estoy como intermediario? Eso es lo que justamente le digo que escuché en un seminario de... Ya, pero ahí tendría que pasar lo siguiente. Yo soy una agencia de turismo, atención con esto, yo soy una agencia de turismo y simplemente yo al turista no domiciliado lo contacto con alguien que le va a prestar el servicio. ¿Ok? Lo contacto. Y por eso a mí el operador turístico domiciliado me tiene que pagar a mí una comisión. Pero yo no me dedico a prestar el servicio no domiciliado. Ahí me corresponde una comisión, porque simplemente contacto a los turistas, no capto turistas, ¿no es cierto? Y simplemente lo contacto con el operador turístico domiciliado que va a prestar el servicio. Entonces yo soy un tercero, yo estoy en un primer intermediario y me paga una comisión en ese caso simplemente ¿por qué? Por darle turistas, por darle clientes. Ojo, que también puede darse, por supuesto, ¿ok? Distinto al caso donde aquí tenemos un operador turístico domiciliado, y aquí hay un matiz que indica su compañera. Por un lado, está prestando un servicio directamente, y eso explica por qué es que emite la factura como exportación directamente al no domiciliado, ojo, y por otro lado, está indicando que ella adquirió servicios, ¿no? Servicios no contemplados en el 933 y que después cede su derecho a los sujetos no domiciliados. Esa cesión de derecho es una venta intangible y por eso emite una boleta. ¿Ya? Ojo. Yo te voy a dar, no baja nomás. Sí. Ya. A ver, no sé si tienen ahí, Raiza, quiero ver exactamente sobre qué está enfocándose para hablar de eso, porque ahí pueden darse esas tres situaciones, ¿sabes? Si se dan cuenta, tres situaciones pueden darse ahí. La primera, la convencional, donde yo, como operador turístico domiciliado, presto sus servicios, yo me dedico a prestar sus servicios, ¿ok? Ahí tenemos en cuenta que si son servicios que están en el 933, es exportación. Grabado por IGB, 0%. Si son servicios que están fuera del 933, no están en el artículo 9, en el artículo 33, numeral 9, no están. ¿Eso qué es? Simplemente servicio grabado con IGB, pero por la tasa del 18%. Pero yo presto los servicios, yo presto, ¿ok? Primera situación que puede darse. Segunda situación que puede darse. Yo no presto el servicio directamente, sino que adquiero esos paquetes, los adquiero para mí, y después, ¿qué hago? Cedo mi derecho a ese servicio, cedo mi derecho. Eso es una venta intangible que también podría darse, ¿no? Venta intangible, ¿ok? Y la otra, el tercer escenario que indicaba su compañero, donde yo simplemente no presto el servicio ni cedo mi derecho a usar el servicio. Simplemente yo contacto clientes del extranjero como operador turístico domiciliado que prestan el servicio. Yo contacto simplemente ellos. Soy mero intermediario. Y ahí me pagan a mí una comisión. Presto un servicio común y corriente a un operador turístico domiciliado. Y yo me pago una comisión. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por conseguirles clientes. Tres posibles escenarios en que podría actuar una agencia de turismo. ¿Ya? No sé si tienes ahí el material que les han compartido ahí para ver qué caso específicamente han analizado para que
podamos diferenciar claramente, por si acaso aquí es una venta intangible, por si acaso aquí es meramente un intermediario, por si acaso aquí sí está prestando el servicio directamente, y en ese paquete tiene servicios que están en el 933 y servicios que no están en el 933, no están, ¿no es cierto? 3 posibles escenarios, ¿ya? A ver, te paso el correo, ¿ya? Te paso el correo. A ver, un segundo, por acá debe estar al final. Buenas noches, profesor. Disculpe, mientras usted No, está ya. esperando el documento, ¿podría hacerle un par de preguntas? Sí, por favor, Reina. Sí, ahorita, por ejemplo, en el caso que usted ha mencionado de que uno consigue el pasajero y recibe una comisión. Por ejemplo, en el caso de ser un operador, ¿qué cosa es lo que tenemos que girarle o que nos giren Ahí está, Raiza, por el esa correo. comisión? No, si es una comisión, el tercer supuesto como he mencionado, te emite pues una factura común y corriente, ¿no? Porque está prestando Una un factura servicio. común y corriente. Ok, y en el caso de que la persona que hace el contacto, mejor dicho, que sea una persona natural, una persona común y corriente, que es recibo por honorarios, boleta, factura. Depende, pues, si es una comisión mercantil, una factura, sí o sí. Si simplemente te va a prestar un servicio de contactarte, donde no media una organización empresarial, un servicio que califica como renta de cuarta categoría para él, y se te emite un recibo formulario, ¿no? Pero ojo, sería muy difícil en el caso que estamos hablando. En el caso que estamos hablando, eso implica una organización empresarial por parte de este cliente, por parte de este sujeto, ¿no? Para hacerte contacto, ¿no? Claro, pero como usted está explicando esto, estos 3 escenarios, yo le estoy haciendo la pregunta de mi interés, en este caso esa, y la otra que quisiera preguntarle es, por ejemplo, a mí me confunde mucho y evito dar esos servicios, es cuando a mí la empresa X me emite una factura, por decir, yo compro el tren, me emiten la factura, o yo compro, no sé, en restaurante o otro servicio, me emiten la factura, y yo tengo que cobrarle al pasajero, ¿no? Yeah. Entonces, si este pasajero es nacional, por ejemplo, aquí viene mi confusión. Yo tengo que cobrarle otro IGB porque entiendo de que si es extranjero le hago una factura como persona no domiciliada. Pero si es una persona nacional, quiere decir, a mí me cobran el IGB y yo cobro el IGB, o sea, tengo que aumentarle el IGB al monto que yo estoy calculando. Pero ojo, me estás indicando que estás cediendo tu derecho. Justamente por eso le estoy preguntando, porque ahí de verdad tengo una gran confusión. Pero a ver, ¿En cómo va la pero- cadena? Pero dime cuál es tu caso, pues. ¿Hay una cesión de derecho o tú estás prestando un servicio? Ya, por ejemplo, si voy a hacer un tour a Pachacamac, ¿no? Ya. Entonces yo voy a rentar el bus a una empresa de transporte. Esta empresa Ya. de transporte, no sé, me cobra 1,000 soles, por ejemplo, por el Ok. traslado, Ok. y me va a emitir una factura. Ahora, Ok. yo le tengo que cobrar a los pasajeros por cada Ya. salida que haya a Ok. Pachacamac. Y aquí Ok. ya me confunde. No, está bastante sencillo tu caso. En tu caso, tú estás prestando el servicio. Tú estás prestando el servicio y contratas a un tercero para materializar tu prestación de servicio. Ojo, pues, cuando tú prestas el servicio, está grabado con IGB, si es que no califica como exportación, 8%, etcétera. Y para que tú lleves a cabo ese servicio, necesitas a la vez el servicio de alguien. ¿Tu servicio cuál es? Hacer el transporte turístico por Pachacán. Listo, ok. Pero tú para prestar el servicio necesitas una herramienta. ¿Cuál? El vehículo, pues. Y toca la puerta al señor que alquila esos vehículos o buses y le dices, préstame un servicio. ¿Cuál? Alquílame tu vehículo, con chofer incluido o no, para llevar a mis turistas. Hablamos de 2 servicios. El señor que tiene esos buses te presta un servicio de alquiler de estos buses, grabado con el IGB, y por tu cuenta estás prestando un servicio de paseo turístico. Si no califica como exportación, va a estar grabado con el IGB. Pero son servicios totalmente independientes. ¿Me dejo entender? Sí, ya. Entonces quiere decir, si tengo un pasajero que cumple con todo lo de no domiciliado, le hago una factura, exportación. Y si mi pasajero es, por ejemplo, de Lima, le cobro con el IGB. Si es que no califica como exportación, al margen de que sea Lima, no sea, al margen de eso. Si no califica como exportación, simplemente califica como servicio común y corriente grabado con IGB con una tasa del 18%.
Ay, ¿no? perfecto. Si es exportación, Me resuelto la la vida. factura con el 0%. ¿Ok? Distinto es Perfecto. cuando tú haces una cesión de derecho, ¿no? Que no es tu caso. Cuando se una cesión de derecho, tú adquieres un servicio para ti, ojo, para ti, y después cedes tu derecho. Por ejemplo, tú vas y dices, hotel, préstame un servicio de hospedaje más alimentación. Y tú te identificas como operador turístico domiciliado. Hotel, préstame un servicio. ¿Por qué? Porque como operador turístico domiciliado no prestas servicio de hospedaje. No, tú no eres hotel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces tú? Cuando vas al hotel y le dices, préstame el servicio. Ok, el hotel te emite y te dice, ¿y para quién finalmente va a ser el servicio? Ah, para mis sujetos no domiciliados. Ah, muy bien. Entonces el hotel te emite a ti una factura por exportación de servicio. Grabado con IGB con la tasa del 0%. Listo. ¿A favor de quién? A favor de, no sé, pues el operador turístico Yajaira, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú obtienes ese servicio por parte del hotel, tú lo has reservado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se materialice finalmente en sujetos no domiciliados. Entonces, lo que tú vas a hacer, habiendo adquirido ese servicio reservado para ti, vas a ceder tu derecho. Y dices al no domiciliado, te cedo mi derecho a usar el servicio de hospedaje más alimentación. Esa cesión de tu derecho es una venta intangible, y ahí eso no está grabado con IGB, y emite la boleta, ¿no es cierto? Sin IGB, porque es una venta intangible. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo de cesión de derecho, cosa que no está pasando en tu caso, porque nos está diciendo, yo, Juan Carlos, yo me encargo de prestar el servicio de paseo turístico, yo me encargo de eso. Ah, ya, genial. No interviene nadie. Lo que sí hago yo es que para prestar el servicio le digo, señores de los buses tal, alquíleme su bus más los choferes, alquíleme para hacer este servicio, para hacer este paseo. Entonces dicen dos servicios ahí. El que tú prestas a tus turistas y el que te presta a ti, el dueño de esos buses, alquilándote esos buses. Dos servicios. El señor que te alquila los buses, grabado con IGB, sí o sí, 18% IGB. Y el servicio que tú prestas, depende. Si califica como exportación, factura con IGB 0%. Si no califica como exportación, simplemente una boleta, pero con el IGB del 0%. Perdón, 18%. IGB con la tasa del 18%. ¿Ya? Profesor, y en el Bien. caso, por ejemplo, lo que usted me menciona del hotel, si el Hotel Campanario, que es uno de los que trabajó en Cusco, me vende a mí, allí ellos, y yo le voy a vender a un pasajero de Suiza, por ejemplo. Tú vas a ceder tu derecho. Es una venta intangible. Tú no prestas el servicio de hospedaje. El Hotel Campanario te presta un servicio a ti, ¿no? Hospedaje más alimentación. Tú reservas eso. Ajá. Y tú vas a ceder tu derecho. La cesión del derecho es una venta intangible y emites una boleta. Sí, Hemos dejado de ser chinos o americanos. ¿Y el hotel que me da a mí? una factura, depende, pues. Si tú reservas ese servicio de hospedaje para que finalmente se materialice en sujetos no domiciliados, es exportación. Y el hotel te emite una factura con IGB 0%. Pero si tú reservas el servicio de hospedaje más alimentación para sujetos domiciliados, eso no es exportación. Entonces te va a emitir una factura, pero con IGB del 18%. Y yo hago lo mismo, le facturo al No, pasajero. tú no haces lo mismo. Tú vas a hacer una cesión de derecho. La cesión de ese derecho no está grabado con IGB porque es una venta intangible. Lo único que va a variar es respecto al hotel que te emite a ti una factura. Depende de qué. Tú estás reservando el servicio de hospedaje más alimentación para ser destinado aquí, para ser destinados a sujetos no domiciliados. Si está destinado a sujetos no domiciliados, una factura con IGB 0%. ¿Ok? Y por tu parte, emites una boleta por cesión de derecho. Es una venta intangible, sin IGB. Segunda situación, reservas unos hospedaje más alimentación, pero está reservado para tus turistas que son domiciliados. Eso no es exportación. Entonces el hotel te emite una factura con IGB con la tasa de 18%. Y por tu parte, tú haces una cesión de derecho, que sigue siendo una venta intangible, ¿no? Boleta, venta intangible, sin IGB. ¿Ok? ¿Queda claro? Chicos. Sí, gracias, profesor, gracias. Listo. Ya, yo lo reviso, Raiza. ¿Me envías también el material que han desarrollado ahí para ver qué caso exactamente está desarrollando para que veo que hay confusión en esta partecita? Ya, ahí podemos identificar
¿En qué escenario estamos? ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de 3 escenarios. ¿Ah? El caso donde yo presto el servicio, ojo, yo presto el servicio del numeral 933 y también otros servicios que no están contemplados en el 9. ¿Ok? Yo presto el servicio. Segundo escenario, yo no presto el servicio, sino que adquiero el servicio a mi nombre, pero después hago una cesión de derecho, venta intangible. Segundo escenario. Y el tercer escenario, es más sencillo, es cuando simplemente yo soy un mero intermediario y simplemente mi trabajo es contactar a los operadores turísticos domiciliados con clientes turistas no domiciliados, ¿no? Los contacto. Ahí soy un mero intermediario y a mí me pagan una comisión. Nada más. ¿Ya? En el que prestamos servicio. Ya, ok. Reviso lo que me has enviado Raya. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. No nos dio tiempo para más. Hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Ya? Nos encontramos con ustedes el día... ¿Qué día es? Lunes, martes, ¿no? El tiempo se pasa a volar, chicos. 23, ¿no? 23, sí. 23 con ustedes. Ok. Gracias, chicos, por su tiempo de atención.